Dejé mi trabajo sin ganarme ni un peso con la fotografía. ¿Y la comunicación? How you do? ¿Con el tema de fotografía? ¿Cómo haces tu marketing pour la photographie? Nada marketing. People come to you. Alors, petit contexte, il faut que je te raconte. Il y a quelques semaines, j'ai organisé un shooting photo et vidéo avec une nouvelle photographe ici en République Dominicaine. C'était le contact d'un contact qui avait déjà travaillé avec les équipes de ma femme et je me suis dit pourquoi pas, les photoshots étaient vraiment super jolis. Et donc on commence à travailler, super connexion, très professionnelle, elle maîtrise vraiment son boulot et je me sens vraiment mise en valeur durant le tournage. On discute de fil en aiguille et je lui demande comment est-ce que tu t'es lancé dans la photo, depuis quand tu arrives à vivre de la photo, et puis j'ai allumé la caméra. J'espère que cette petite interview en espagnol, vous allez découvrir mes différents talents. C'est pas encore ça, j'ai pas vraiment étudié, mais bon, j'essaye de me démerder un petit peu. Merci Google Translate. Vous allez voir du coup le parcours d'une jeune nana qui se lance dans la photographie en freelance un petit peu par hasard en ayant acheté à la base sa caméra pour démarrer une chaîne YouTube. Le pouvoir de la passion, le goût du travail bien fait. Vous allez voir tout ce qui a permis à Angie de vivre de son business de freelance. Laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu inspirant qui va vous motiver à réaliser vos rêves. Et bien évidemment, bonne vidéo à tous. Bon, on vient tout juste du coup de finir notre petit shooting photo avec Angie et je me suis dit, j'allais lui poser la question depuis combien de temps tu vis de la passion de la photo. Hola Angie. Hi. Gracias por compartir con nosotros. Can you present yourself? Preséntate en few palabras. Ok, mi nombre es Angie, soy fotógrafa. También soy youtuber y soy ser humano, sobre todo. Me encanta la fotografía, simple. ¿Cuánto tiempo ha logrado ganarse la vida con su pasión por la fotografía? Gracias Google Translate. 2 años. 2 years. 2 años, sí. ¿Qué fue lo más difícil para ti cuando te independizaste para ganarte la vida con la fotografía? ¿Qué fue lo más difícil? Because many people tienen su pasión, pero ganarse la vida con la pasión for a lot of people is really hard. You get me? Yes. Lo más difícil fue empezar de nuevo, porque antes tenía otro trabajo donde ganaba dinero y como que saber que ya eso ya no lo iba a hacer y ahora iba a hacer fotografía y que me alcanzara quizás el dinero, quizás miedo a que pudiera hacer el dinero que estaba acostumbrada a realizar en el otro trabajo fue como lo más difícil, pero creo que todo surgió súper cool. O sea, no fue como que al principio sí, obviamente no tenía clientes. Pero fue cool porque en ese tiempo que no tenía aprendí muchas cosas. Y eso me ayudó a que cuando ya tuviera esas personas, yo dar lo mejor. Great. Entonces eso fue como más que todo la mente. Lo más difícil es el cambio de mentalidad para mí. ¿Cómo tu has trouvé du coup tes premiers clients? ¿Cómo te diste cuenta de repente que eres no? Sí, buscar tu cliente. ¿Cómo era? Tu n'es pas commercial, comment ça s'est passé pour trouver tes premiers clients? Si non eres un representante de ventas, ¿cómo fue para encontrar tus primeros clientes? Sí, I think that is good. ¿Cómo fue para encontrar mis primeros clientes? How you make your clients? Fue muy chistoso porque mira cómo yo empecé la fotografía. Yo no empecé la fotografía porque era lo que me apasionaba. Realmente yo no sabía que a mí me podía gustar. Yo compré una cámara para yo hacer videos para mi canal. El fin no era hacer fotografía. Entonces, was YouTube. YouTube. Entonces, una amiga me dijo, ¿sabes? Quiero que me apoyes con unas fotografías. Yo, ok, está bien. Y fui y la apoyé y yo dije, oh,
está interesante. Ok. Y empecé como que a probar y yo dije, ok, me voy a preparar para empezar fotografía. Y de repente empecé a hacer fotografías, de repente empezaron a llegar los clientes, o sea, eso fue como mágico, o sea, como que no fue con mucho esfuerzo realmente. Ok, great. Yo siento que yo no hago mucho esfuerzo. Ellos llegan solos, llegan. Obviamente, hacer un buen trabajo, ser responsable. Y creo que algo que me ha ayudado muchísimo a que ellos lleguen así es yo hacerlo con amor. Creo que ese lindo. es, no lo hago como que hay, yo tengo una foto y págame. No, me encanta. Independiente, o sea, a veces yo he hecho cosas gratis. A veces yo digo, hey, por ejemplo, voy para Punta Cana, hacemos fotos, yes, tal cosa. Y como que de ahí a veces puede surgir otras cosas. O sea, no sé, creo que poner nuestro talento al servicio de los demás y no verlo como dinero, creo que hace que esas cosas lleguen. Me llega, Great. me llega. No hago esfuerzo, subo mi trabajo, simplemente no hago esfuerzo. ¿Y la comunicación? How you do? ¿Con el tema de fotografía? ¿Cómo haces tu marketing por la fotografía? Nada marketing. People come to you. Tomo foto, lo subo, Y ya. Okay. Las personas llegan. Incluso en mi cuenta de fotografía es impresionante porque yo subo solamente fotos, no hago nada. Y o sea, yo tengo casi 1000 seguidores ahí sin mucho esfuerzo. Ok, great. Yo me esfuerzo es como en la foto. El día de la foto, ahí es donde está mi esfuerzo y donde quiero dar lo mejor. Pero para que me lleguen de verdad, no hago esfuerzo tanto. Good. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de quitter ton travail? ¿Qué te hizo decidir dejar tu trabajo? Tú hablas de miedo when you quit. So, no, why? ya no, Why yo you no take the conectaba con el trabajo. No me gustaba, estaba súper cerrada, ya yo no quería estar en ese lugar y yo simplemente lo dejé sin tener ninguna pasión, sin tener nada. Y cuando yo lo dejé, empecé a explorar otras cosas. Y ahí fue que yo exploré el tema de las fotografías, ahí fue que yo exploré temas de videos y todo eso. Y no sabía que me iban a gustar. Y ahora yo lo vivo, me encanta, me fascina y me divierto mucho. Tu as attendu de gagner ta vie avec la photo avant de quitter ton travail ou tu n'avais pas encore commencé à faire tes premiers euros? Dejé mi trabajo sin ganarme ni un peso con la fotografía. O sea, no fue como que estoy trabajando y estoy emprendiendo. No. Dejé mi trabajo, ahora, ¿qué me voy a poner a hacer? Okay. Y en ese ¿qué me voy a poner a hacer? Descubrí la fotografía. La necesidad de dejar tu trabajo was too high, too big. El deseo de dejar tu trabajo. Y ya. 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 Simplemente lo dejé. Nada y ya, miedo. no me importaba. Yo dije, bueno, lo voy a dejar, no voy a ganar dinero, no sé, pero algo tiene que pasar. Y ahí me fui. Okay. Sin importar nada, y ahí fue que empecé a emprender. ¿Nada miedo? Todos los miedos. ¿Cómo te digo? Sí, era un camino diferente. Creo que elegir un camino y tomar una decisión de cierta forma da miedo, pero sentía paz, sentía tranquilidad. Porque quizás tú no tienes que saber hasta dónde debes de ir. Lo que tienes que saber es lo que tú no quieres hacer. O sea, yo ya no quería el trabajo. Yo ya no quería estar ahí. A mí no me importaba si al otro día iba a aguantar hambre o iba a, ¿cómo se dice eso? A pasarla mal. No, yo ya sabía que en el trabajo que yo estaba, yo ya no quería estar. Okay. Entonces eso me movió a explorar otras cosas y luego fue que yo empecé a ver el tema de la fotografía y un tiempo después fue que empecé a ver que esto podía funcionar y fue como muy cool. Gracias Angie. Vous allez voir plein de photos du coup qui ont été faites par Angie. Super travail. We will put your contacts in the description behind. Ah, genial. Setu está aquí en Santo Domingo. Call her, she is great. Y gracias por Con mucho amor todo lo hago con mucho amor. Bye. À bientôt les amis. Ciao ciao.
Yes les amis, j'espère que cette interview elle vous a plu, c'était un vrai plaisir de découvrir Angie. Dans tous les cas vous allez la revoir très bientôt parce que je vais réorganiser des shootings avec elle. Elle a été très professionnelle, très carrée, le résultat qui a été produit est très beau, hein. On l'a incrusté dans tous les cas dans la vidéo donc j'imagine que vous l'avez vu. Et je vous souhaite une excellente journée, like, abonnez-vous et comme d'habitude mettez en commentaire la personne que vous aimeriez que j'interview, le commentaire qui aura le plus de likes, on va se démener pour pouvoir l'interviewer. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Ciao à tous.